El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Las Naciones Unidas definieron que la consigna de este año sea reimagina, recrea, restaura. La última palabra es la clave: restaurar los ecosistemas afectados por la acción humana para garantizar la sostenibilidad de la vida. Lo que destrozamos sin pensar debe ser recreado a través del conocimiento, de la ciencia. No alcanza con dejar de devastar, hay que restaurar todo lo posible sin dejar de generar lo necesario. La vida en el planeta debe recibir alimentos y condiciones favorables para su desarrollo. Esa es la encrucijada del mundo y también la de Uruguay. Agricultura y ganadería son aún las principales fuentes de ingresos de nuestro país. Sin embargo, a nivel global, ambas son señaladas como responsables de fuertes impactos ambientales. El tema es complejo y la necesidad de respuestas y acciones es urgente. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias viene realizando esfuerzos para encontrar mecanismos que permitan incrementar la producción y al mismo tiempo recuperar los ecosistemas nativos. Aunque suene contradictorio, es posible y los resultados preliminares son alentadores. Se puede reducir la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, recuperar especies nativas y combatir a las especies invasoras. Hoy comenzamos Sobre Ciencia compartiendo este informe elaborado en la estación de Inia en Las Brujas, departamento de Canelones. El ingeniero Óscar Blumeto, investigador en los programas de sustentabilidad ambiental y de carne y lana de Inia, nos explica cómo se puede combinar productividad con equilibrio ambiental. En este momento estamos visitando dentro de Inia Las Brujas lo que es el módulo ganadero. Este módulo ganadero que conserva características de lo que son los sistemas ganaderos en la región, que son sistemas más intensivos con el uso de pasturas, pero también estamos utilizando campo natural y utilizamos también el Parque Natural Inia Las Brujas como área de pastoreo, y tenemos aquí, digamos, un relicto de campo natural y monte parque, que es, digamos, la vegetación natural que tenía esta zona, y que además nos permite hacer trabajos de restauración. El campo natural para el resto de la ganadería del país es la base forrajera y es donde se basa principalmente nuestra ganadería. Nosotros trabajamos en la evaluación ambiental de la ganadería, pero bajo el supuesto y el conocimiento de que tenemos algunos problemas ambientales, de los cuales la producción agropecuaria en general, pero principalmente la ganadería, digamos, son cuestionados a nivel mundial, y en ese renglón está principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, en las cuales se trabajan para reducir y mitigar esas emisiones. Pero también tenemos aspectos positivos ambientales, que muchas veces son los que son dejados de lado, y en ese caso nosotros trabajamos evaluando sobre todo el estado de los ecosistemas y la biodiversidad que convive con los sistemas de producción, y ahí tenemos muchas cosas buenas para mostrar, porque tenemos sistemas que, como decía, están pasados sobre campo natural, que a su vez conviven con bosque nativo, y entonces son sistemas altamente biodiversos, cosas que es muy poco común en el resto del mundo. Y a su vez también podemos hacer en esas cuestiones trabajos de restauración o de mejora del estado ecosistémico. Se puede generar una herramienta para trabajar con el ganado como herramienta de restauración. De hecho, los trabajos de investigación que hemos hecho con sistemas de producción reales en el este y el norte del país nos dan la pauta que tenemos un espacio de ganar-ganar en aumentar la productividad y mejorar las condiciones ambientales, simplemente mejorando el manejo del campo natural. De hecho, la productividad puede subir hasta 3 veces de la tradicional que tenían nuestros campos naturales, y eso no solo mejora la productividad, sino que
reduce la intensidad de emisión y además mejora las condiciones del ecosistema, tanto en su calidad de agua, la incorporación de carbono al suelo, la vida silvestre que convive con esos sistemas. Entonces tenemos esa oportunidad en nuestros sistemas de ganar en los dos aspectos. Y también nosotros estamos trabajando en este momento en trabajar en un esquema de tipificación. ¿Qué trata esto? Bueno, intentamos de que el consumidor en cualquier parte del mundo con su teléfono inteligente pueda escanear un código QR y a partir de la trazabilidad obligatoria que tiene el ganado nuestro pueda llegar a qué predio se produjo y que automáticamente en su celular le salga la información de todas las características ambientales que tiene el sistema de producción. Si trabaja con pastos naturales, qué porcentaje de bosques tiene, las especies que han sido registradas ahí en el caso de que las haya, algunos indicadores que desarrollamos nosotros como el índice de integridad ecosistémica, que es una forma de medir cómo está el ecosistema que se está utilizando para producción, etcétera, etcétera. Entonces la idea también es que exista un sistema que se pueda aplicar a nivel nacional y que con información que ya existe y otra que se está generando, el consumidor pueda saber de dónde viene lo que estoy comiendo, qué características tiene. Restaurar el ecosistema nativo requiere también de la erradicación de especies invasoras, las que por sus características compiten con las autóctonas, quitándoles espacio, luz y nutrientes. Sobre eso también se trabaja en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y si bien es una tarea compleja y a veces es desalentadora, hay ideas y proyectos que parecen ir por buen camino. Sobre eso también conversamos con el ingeniero Oscar Blumet. Tenemos un enorme problema ambiental, que es el segundo problema ambiental a nivel mundial en cuanto a conservación de la biodiversidad, que es la invasión de especies exóticas. En este caso, principalmente árboles. Tenemos una gran cantidad de árboles exóticos invasores, los más problemáticos son el ligustro y la acacia negra o algarrobo negro, que es la Gleitzia triacanthus. Y en el área del parque natural tenemos una estrategia de control de esos árboles que están hoy por hoy matando el monte nativo. Esa estrategia de control implica tala, implica control químico, pero luego, que después de esa invasión tan grande, queda el tapiz herbáceo muy deteriorado y tenemos que restaurar también el tapiz herbáceo. Lo que estamos experimentando en este momento es usar el ganado con una doble estrategia de control. Primero, que pastoreen los renovales de ligustro, que son la invasora que controlamos, pero vuelve a nacer. Y segundo, que nos permita hacer transferencia de semillas de una zona de campo natural donde tenemos una buena composición de especies a la zona que quedó devastada. Es un trabajo desesperantemente lento el de control de exóticas invasoras porque uno controla los árboles, pero empiezan a nacer otra vez los árboles pequeños y hay que tratar de controlarlo. Y por otro lado, no queremos que dejen de nacer los nativos. Y ese trabajo de cuánto pastorear, con qué presiones, es realmente en el que estamos trabajando e investigando. En el caso de árboles invasores, la principal especie, la más problemática en todo el Uruguay, es el ligustro, que es una especie de hoja perenne, originaria de Asia, China, Japón, que además tiene la característica de que produce frutos ahora en invierno y por lo tanto es fuente de alimentación de muchas aves que vienen, comen y dispersan. Entonces es un problema grande, además tiene un poder germinativo enorme y es una especie que crece más alto que los árboles nuestros, pero además de crecer más alto nunca pierde la hoja y termina ahogando al monte nativo y matando. Y eso es por eso que es un problema grave de conservación. Aquí tenemos una de las estrategias de control, que es el control químico del ligustro. Van a ver, estos árboles están muertos ahora porque ya fueron tratados y los pocos arbolitos verdes que quedan en el entorno son los nativos sobrevivientes. Esta estrategia implica la utilización
de unos orificios en la base del árbol y la utilización de control químico. En este caso se está utilizando glifosato a razón de 1 centímetro cúbico en cada uno de esos orificios. Lo que hace es matar la planta en pie, y esto, si bien en este caso podríamos cortarlo para leña y aplicar sobre el tocón, esto nos permite avanzar mucho más rápido en el control, y en zonas tan invadidas como esta es muy importante la eficiencia en el uso del tiempo y el costo, que es bastante menor que el de la tala. Una de las cosas importantes que tiene el campo natural como base forrajera es que son especies que evolucionaron en este ambiente durante miles, algunos millones de años. Están adaptadas a resistir, son resilientes a resistir condiciones muy adversas y recuperarse rápidamente. Cosa que a veces a las especies introducidas eso le cuesta mucho, y una pastura sufre una gran sequía y a veces puede perderse por esa gran sequía. El campo natural lo que hace es tener un montón de especies que ocupan nichos diferentes. Entonces siempre va a haber una que está capacitada para aprovechar esas condiciones y recuperarse rápidamente después de una crisis. Las más comunes que tenemos en Uruguay son las sequías, pero a veces también el exceso de agua puede generar problemas, y esa comunidad diversa y equilibrada hace que sea un recurso resiliente. Se recupera mucho más rápido que cualquier otra base forrajera. Como decíamos en el arranque, el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y estamos dedicando este programa de Sobre Ciencia a hablar desde distintos enfoques de temas medioambientales. Y hoy vamos a hacer algo un poco atípico, que es, de alguna manera, reiterar el entrevistado o seguir conversando, pero ya con otras herramientas. Vamos a volver a bienvenir al ingeniero Blumeto, pero para hablar de lo que tiene la estación de INI allí en Las Brujas como reservorio, como reserva ecológica. Blumeto, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted. Blumeto, ¿qué tiene INIA en materia de conservación? Además de todo lo que veíamos de investigación para compatibilizar producción y sostenibilidad, además tienen reservas. Sí, hace un tiempo ya, unos cuantos años, dentro de la estación experimental, un área se destinó a la conservación y a la compatibilización de un manejo de producción con un manejo de conservación. Eso está en una visión de un gradiente de intensificación. Como ustedes visitaron la estación y vieron, tiene producciones de las más intensivas en el país, como la horticultura, la fruticultura, producción de alimentos que normalmente tiene una intensidad muy alta. Luego en la parte ganadera tenemos también una parte más intensiva con el uso de pasturas implantadas, y una parte más extensiva, complementaria con la anterior, y que, como veíamos, también contribuye a los objetivos de conservación, incluso a los de restauración. Entonces, en esa idea del gradiente de intensificación, un área, el Parque Natural, está destinada a la conservación. Si bien tiene algunas partes con manejo productivo, es un manejo que principalmente atiende al tema de conservación y en segundo término al de producción. Y a su vez además forma parte esta área hoy, cuando empezamos del área protegida Humedales del Santa Lucía. O sea que además tiene ese otro rol, tiene costa al Arroyo de las Brujas, con lo cual tiene una representación bastante grande en cuanto a los ecosistemas propios de la zona. Y además, no en este momento de pandemia, pero habitualmente está abierta al público. Sí, tuvimos en este momento de pandemia, obviamente eso no se puede visitar porque por las restricciones sanitarias. Teníamos hace algunos años visitas calendario. Hoy por hoy funcionamos con algunos grupos de interés, sobre todo en el tema de educación, con visitas programadas, la cual los grupos estos se anotan y realizamos algunas visitas guiadas, sobre todo, como decía, para mostrar esos tres componentes que vos hablabas. Cómo se puede trabajar en estos ecosistemas para restaurar, cómo se puede trabajar en la lucha contra las exóticas invasoras
y a su vez algunas otras alternativas de uso de las especies nativas con fines productivos, ya sea, por ejemplo, los frutos nativos, que además de la estrategia de cultivo hay una plantación en condiciones seminaturales, pero también la restauración de monte ribereño, que ha sido durante décadas muy degradado en toda esta zona, muy densamente poblada, con mucha extracción de leña, y hoy estamos intentando que vuelva a ser lo que supuestamente era hace algunos siglos. En este tema puntual del monte ribereño, que ha sido visto no solo como un problema en cuanto a su degradación, sino lo que genera en la llegada de efluentes a los cursos de agua y demás, ¿cómo funciona la posibilidad de transferencia al resto, por lo menos en este caso, de los demás predios productivos del área? ¿Hay un efecto, a ver, decirle contagio? ¿No solo aumenta el monte ribereño en lo que son los predios de Inia? Bueno, en esta zona en particular, afortunadamente sí, tenemos los predios linderos que más o menos conservan el área de monte ribereño en condiciones y más o menos similar, quizás más reducida el área de monte parque, pero también está. Y lo que decías es muy importante, eso como un filtro natural, como una zona de amortiguación de la llegada de el agua de escurrimiento que lleva nutrientes, que lleva sedimentos del área de producción más intensiva. Por eso importante ese rol en este gradiente de intensificación, es decir, en la medida que nos acercamos a los cursos de agua tenemos que conservar mucho más los ecosistemas naturales para evitar que los efectos colaterales de los sitios donde hacemos la producción de alimentos terminen afectando al ecosistema acuático. Finalmente, Blumeto, además de todo lo que hemos hablado en cuanto a especies vegetales, tanto a las invasoras como a las nativas que queremos restaurar, allí también se dan las condiciones para las especies animales autóctonas y sobre todo en el tema aves, ¿no? Que es una belleza de ver. Sí, tenemos una zona privilegiada al estar muy cerca de los humedales de Santa Lucía, pero a su vez convivir con estos otros tipos de ambientes que hablábamos. La riqueza y la diversidad es enorme. Las aves, tenemos más de 180 especies de aves registradas en la estación experimental, pero también un montón de mamíferos, reptiles, anfibios. Ha habido un trabajo colaborativo con la universidad y otras instituciones para relevar la diversidad. Y realmente es sorprendente, sobre todo pensando que estamos a 30 kilómetros de Montevideo. A veces uno piensa que para encontrar esta diversidad tiene que irse al norte del país, donde quizás también la encuentre afortunadamente, pero tenemos un lugar cerquita que mantiene esa riqueza aún. Antes que se tibie el agua del termo, uno ya puede estar ahí, si sale de la capital. Sí, sin duda. Blumeto, ¿hay alguna idea de fecha o de tiempo para volver a habilitar el ingreso al público en general a la zona visitable de Las Brujas? Bueno, en ese caso nos manejamos con la misma incertidumbre que todos de cuánto va a durar esta pandemia y cuánto nos va a permitir funcionar normalmente. Y a partir de ahí veremos qué posibilidades hay. Siempre nosotros mantenemos una parte, el Parque Natural es bastante grande, tiene 150 hectáreas, pero mantenemos un área de 20-25 hectáreas muy cercana a la sede central de la estación, que nos permite hacer una visita en corto plazo, y esa es una de las que primero habilitamos en la medida que la condición sanitaria nos permite. Excelente. Ingeniero Oscar Blumeto, muchísimas gracias por todo, por la recepción que nos dieron hace unos días allí en Las Brujas y por esta charla de hoy. Ha sido un placer, como siempre a las órdenes, y seguiremos hablando de cuestiones ambientales en el futuro, porque es algo que cada vez tenemos que atender con mucho más fuerza. Y Uruguay ha asumido ese compromiso y hay mucho por decir al respecto. Mucho por decir, mucho por hacer y mucho por ganar. Gracias, Blumeto, hasta pronto. A las órdenes. Y simplemente contarles que en próximos programas de Sobre Ciencia seguiremos mostrándoles algunas de las cosas que se trabajan y se investigan allí en Inia Las Brujas. Ahora, primera pausa. A la vuelta vamos a hablar de producciones, de herramientas sostenibles que nos mejoran la calidad de vida y también de vigilancia en cuanto a contaminación ambiental. Ya volvemos.